Hola, hola, mis queridos cotillas y fans de la farándula. Qué gusto me da darles la bienvenida una vez más a este su canal de confianza, donde desmenuzamos los chismes más jugosos y las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque traemos un plato fuerte, un tema que está dando mucho de qué hablar y que, bueno, a mí personalmente me tiene con el café a tope y las cejas arqueadas. Sí, ya lo leyeron en el título, vamos a hablar de Can Yaman, el galán turco que nos roba el corazón y nos hace suspirar con cada proyecto, pero que también, y seamos sinceros, nos tiene un poco mareados con sus idas y venidas amorosas. Y es que, amigos, el tema de hoy es ese rumor que está resonando por todo internet como un tambor africano: Can Yaman podría estar comprometido de nuevo. ¿Otra vez? Sí, así como lo oyen. Después de varios capítulos en esta telenovela de la vida real, parece que el corazón de Can podría estar latiendo con fuerza por alguien más, y nosotros, como buenos chismosos de primera, no podíamos dejar pasar esta oportunidad para analizarlo a fondo, desde las pistas más sutiles hasta las evidencias más contundentes. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones y detalles jugosos, quiero recordarles que este es su espacio, que aquí construimos juntos el chisme y el debate, así que no olviden darle amor al vídeo, dejar su comentario con todas sus teorías y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir trayéndoles el mejor contenido, fresco, directo y sin pelos en la lengua. Ahora sí, vamos a lo que nos truje, chencha. Vamos a desenmarañar este nuevo capítulo en la vida amorosa de nuestro querido Can Yaman. Recordemos un poquito el camino del corazón de Can. Desde sus inicios en la actuación, Can siempre ha sido un hombre de pasiones, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus relaciones anteriores, como la que mantuvo con Diletta Leotta, la famosa presentadora italiana, nos dejaron a todos con la boca abierta. Fue un noviazgo de esos de cuento de hadas, con paparazzis por todas partes, declaraciones de amor apasionadas y una química que traspasaba la pantalla. Parecían una pareja hecha en el cielo, digna de un final feliz de película. Pero ya sabemos cómo son las cosas en el mundo de las celebridades, los caminos a veces toman giros inesperados, y esa historia, como muchas otras, tuvo su final. Y vaya qué final, ¿eh? Si hasta los más escépticos se sintieron con un nudo en la garganta al ver las fotos de la ruptura, que si el anillo, que si las lágrimas, que si las declaraciones en la prensa. Un culebrón en toda regla. La ruptura, por supuesto, generó mucha especulación y hasta un poco de drama, con algunos rumores de infidelidad y desacuerdos. Se llegó a hablar de terceras personas, de celos profesionales, de diferencias irreconciliables. La verdad es que hubo tela para cortar durante semanas en las revistas del corazón y en los programas de farándula. Pero bueno, eso ya es agua pasada, aunque siempre nos quedará ese sabor agridulce de lo que pudo ser y no fue. Pero el corazón de Can, como el de cualquier mortal, no se quedó llorando en una esquina. Siguió latiendo, aventurándose en nuevas historias y, como les dije al principio, parece que ahora está a punto de dar otro paso importante, o al menos eso es lo que los rumores sugieren. Y es que Can no es hombre de quedarse estático, su energía es arrolladora, y siempre está en movimiento, tanto en lo personal como en lo profesional. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿De dónde surge todo este revuelo de compromiso? Pues bien, la bola de nieve de los rumores comenzó a rodar hace unas semanas, cuando empezaron a aparecer algunas publicaciones sospechosas en las redes sociales. Fotos con mensajes crípticos, una misteriosa joya que Can llevaba puesta en una de sus recientes apariciones y, sobre todo, la actitud de Can en sus últimas entrevistas, más reservado de lo habitual y con una sonrisa que irradiaba una felicidad muy peculiar. Y es que los detalles, amigos míos, son los que marcan la diferencia. Una foto en blanco y negro con un emoji de corazón, una historia de Instagram con una canción romántica de fondo, un comentario ambiguo en una entrevista, todo sumaba. Can, que siempre se ha mostrado muy abierto con sus fans, de repente se había vuelto un poquito más hermético, lo cual, claro, solo avivó las llamas de la curiosidad. Los fans, que como ya sabemos tienen un radar ultrasensible para estas cosas, no tardaron en unir los puntos y empezar a especular. Y vaya que han especulado. Foros de fans llenos de teorías, hilos interminables en Twitter y TikTok con análisis detallados de cada detalle. Desde los ángulos de las fotos hasta el tipo de ropa que usaba, todo fue pasado por la lupa, buscando cualquier indicio que confirmara o desmintiera la noticia. Porque no hay nada que un fan haga mejor que analizar la vida de su ídolo, ¿verdad? Se convirtieron
En verdaderos detectives, armando rompecabezas con las migajas de información que Khan iba dejando por el camino. Y lo mejor de todo, es que compartían sus descubrimientos con el resto del mundo, creando una comunidad online de cotillas investigadores digna de una serie de Netflix. Y aunque todavía no hay una confirmación oficial por parte de Khan, ni de su equipo, las piezas del rompecabezas parecen estar encajando poco a poco. Los chismes también comenzaron a filtrarse a través de medios de comunicación, algunos con fuentes cercanas al actor, que aunque se mantienen en el anonimato, afirman que hay una persona muy especial en la vida de Khan, y que las cosas van muy en serio. Y no es cualquier fuente, ¿eh? Hablamos de periodistas de espectáculos con contactos en el mundo del cine y la televisión, gente que sabe de primera mano cómo se mueve el cotilleo en el ambiente de las celebridades. Estas filtraciones, aunque no son una confirmación oficial, le dieron una base más sólida a los rumores, encendiendo aún más las alarmas. ¿Será el compromiso el siguiente paso? Eso es lo que todos nos preguntamos. ¿Y con qué ansias esperamos la respuesta? Una de las principales sospechosas, por decirlo de alguna manera, es una joven que ha sido vista en varias ocasiones cerca de Khan, aunque de momento se mantiene alejada de los focos. Se dice que es una mujer discreta, ajena al mundo del espectáculo, pero con un carisma que ha logrado conquistar el corazón del galán turco. Las fotos que han aparecido de ella son pocas y borrosas, lo que ha generado aún más intriga. Algunos la describen como una mujer de belleza natural, con una sonrisa encantadora y una mirada que al parecer, ha cautivado a Khan. Y es que las pocas imágenes que han logrado filtrarse son tan borrosas que casi parece un personaje de leyenda. Algunos aseguran que es rubia, otros que es morena, algunos que es alta, otros que es de baja estatura. Lo único que parece claro es que es una mujer misteriosa que ha logrado lo que muchas han soñado, conquistar el corazón de Khan Yaman. Otros, más escépticos, aseguran que se trata solo de una amiga cercana o de un simple rumor, producto de la imaginación desbordada de los fans y los medios. Pero, ¿qué sería la vida sin un poco de misterio y especulación? Si todo fuera tan obvio, ¿dónde quedaría la diversión del chisme? Y es que los escépticos siempre están ahí, poniendo la nota de cordura en medio de la locura colectiva. Pero la verdad es que a veces la realidad supera la ficción, y hasta el más cínico puede llegar a creer en el amor. La duda siempre está ahí, como una pequeña espina que nos hace seguir buscando la verdad. Personalmente creo que hay algo más que una simple amistad en todo este asunto. La actitud de Khan, ese brillo en sus ojos, ese aire de felicidad que irradia, me hace pensar que sí, que podría haber algo más allá de la amistad. Pero como siempre digo, son solo especulaciones, mi opinión personal, y aquí todos tenemos derecho a tener la propia. Y es que no me digan que no lo han notado, ese cambio en la mirada de Khan, esa sonrisa más genuina, ese aura de tranquilidad de algo ha cambiado, y yo, como buena cotilla, creo que todo apunta a que Cupido ha hecho de las suyas. Pero por supuesto cada uno es libre de interpretar las señales como mejor le parezca. Pero además de la misteriosa dama, hay otros indicios que nos hacen pensar en el posible compromiso. Por ejemplo, la joya que mencioné antes, un anillo discreto pero elegante que Khan ha lucido en varias ocasiones. Aunque no es un anillo de compromiso tradicional, muchos lo han interpretado como una especie de promesa, un sí en silencio, un sí que Khan le habría dado a su amor en privado. Y es que este detalle es crucial, porque Khan, que siempre se ha mostrado muy atento a su imagen y a los accesorios que usa, no es de los que se ponen un anillo sin un motivo. Este anillo ha sido la comidilla de los foros de fans, con análisis detallados del material, el diseño y el dedo en el que lo lleva puesto. Para muchos es la prueba definitiva de que el compromiso es inminente. También está el tema de las redes sociales. Khan, que suele ser muy activo, ha bajado un poco su ritmo de publicaciones, lo que, según algunos, podría ser una señal de que está disfrutando de una etapa más personal y tranquila. ¿Estará planeando el gran paso? ¿Estará organizando una pedida de mano de ensueño? Las preguntas nos asaltan sin cesar. Y es que Khan, que siempre ha compartido su vida con sus fans, de repente se ha tomado un respiro de las redes sociales, lo cual, en este mundo de la inmediatez, es una señal que no podemos pasar por alto. Algunos especulan que está ocupado organizando los preparativos de la boda, otros que simplemente quiere disfrutar de su relación en privado, la verdad es que solo él sabe lo que realmente está pasando. Y no podemos olvidar las declaraciones que Khan ha dado en algunas entrevistas, donde ha hablado sobre su deseo de formar una familia. Y de encontrar a la persona indicada con la que compartir su vida.
En una de ellas, recuerdo que dijo algo así como que estaba listo para sentar cabeza, y que ya no buscaba aventuras sino una relación duradera. ¿Será que ya encontró a esa persona? Y es que las entrevistas son un arma de doble filo, los famosos suelen medir cada palabra, pero a veces, entre líneas, dejan entrever sus verdaderas intenciones. Las declaraciones de Khan sobre su deseo de formar una familia han sido interpretadas por muchos como una señal de que el compromiso no es solo un rumor, sino una realidad que está a punto de confirmarse. Claro, todo esto podría ser solo una coincidencia, una serie de hechos sin relación alguna, pero cuando tantos elementos apuntan en la misma dirección, es difícil no pensar que algo más está pasando. Y como buenos chismosos que somos, no nos vamos a quedar con la duda, vamos a seguir investigando y analizando hasta que tengamos una respuesta clara y contundente. Y es que la verdad es que el chisme es como un buen plato, requiere paciencia, ingredientes de calidad y una buena dosis de curiosidad para llegar al resultado final. Y en este caso, tenemos todos los ingredientes necesarios para seguir disfrutando de este culebrón de la vida real. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de los proyectos profesionales de Khan, que siguen cosechando éxitos a nivel internacional. Su talento actoral, su carisma arrollador y esa mirada que nos derrite, lo han convertido en uno de los actores más queridos y admirados del momento. Y aunque su vida amorosa siempre sea un tema de interés, no podemos olvidar que detrás del galán de telenovelas hay un ser humano, con sus sentimientos, sus sueños y sus anhelos. Y es que Khan, a pesar de su fama y su éxito, sigue siendo una persona normal, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Y es importante recordar eso, que detrás de la figura pública hay una persona que también merece respeto y privacidad. Pero volviendo al tema del compromiso, ¿cómo se lo tomarán los fans si la noticia se confirma? Pues seguramente habrá reacciones de todo tipo. Algunos lo celebrarán con alegría, deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Otros, tal vez un poco más dolidos, sentirán que pierden una parte de su sueño, ese ideal de un romance con el galán turco. Y otros simplemente seguirán apoyando a Khan en cada paso que dé, ya sea en el amor o en el trabajo. Y es que los fans son una especie de familia virtual, con sus propias dinámicas, sus propias reglas y sus propias emociones. Habrá algunos que se sientan felices por su ídolo, otros que se sientan decepcionados, pero al final, todos comparten el mismo sentimiento, el cariño y la admiración por Khan Yaman. Y es que así es la vida, un camino lleno de sorpresas, de alegrías y de pequeñas decepciones. Lo importante es aprender a aceptarlas, a crecer con ellas y a seguir adelante disfrutando de cada momento. Y para nosotros los espectadores es seguir disfrutando del chisme, de la farándula, del drama y la comedia que nos regala el mundo de las celebridades. Y es que la farándula es como una telenovela que se escribe día a día, con sus giros inesperados, sus personajes inolvidables y sus momentos de gloria. Y nosotros como espectadores privilegiados, tenemos el placer de disfrutar de este espectáculo que nunca deja de sorprendernos. Así que, como les decía al principio, esto es un tema que sigue abierto, una historia que aún se está escribiendo y de la que por supuesto, les mantendré informados en los próximos vídeos. Así que no se despeguen del canal, activen las notificaciones y estén pendientes, porque cualquier novedad sobre el posible compromiso de Khan Yaman, la conocerán aquí primero. Y no se preocupen, que yo como su fiel informante del chisme, estaré aquí para compartir con ustedes cada nuevo detalle, cada nueva pista, cada nueva teoría que surja sobre este apasionante tema. Y ahora, después de este análisis profundo y exhaustivo sobre el tema del día, quiero recapitular brevemente los puntos más importantes que hemos tratado. Vimos cómo empezó el rumor del compromiso de Khan Yaman, a partir de publicaciones sospechosas en redes sociales, el misterioso anillo, la actitud más reservada de Khan en las entrevistas y por supuesto, los chismes que se han filtrado a los medios. También analizamos la identidad de la posible afortunada, una mujer discreta que se mantiene alejada del ojo público y exploramos las posibles reacciones de los fans a esta noticia. Y es que los detalles son muy importantes, amigos míos, por eso hemos repasado cada uno de ellos con lupa sin dejar nada al azar. Desde las publicaciones de Instagram hasta los comentarios de las entrevistas, todo ha sido minuciosamente analizado para que ustedes estén al tanto de cada detalle. En resumen, amigos, el corazón de Khan Yaman vuelve a ser noticia, y aunque aún no tenemos una confirmación oficial, las señales parecen indicar que algo grande se está cocinando en su vida amorosa. ¿Será el compromiso? Solo el tiempo lo dirá.
Pero mientras tanto nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle, cada pista y cada rumor, para mantenerlos informados de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Y es que la espera es parte de la emoción, amigos míos, porque la incertidumbre es la que nos mantiene pegados a la pantalla, esperando ansiosamente la confirmación de nuestros rumores. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por ser parte de esta gran comunidad de chismosos. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Así que gracias, gracias y mil gracias. Y es que este canal no es solo mío, es de todos ustedes, los que comparten su pasión por el chisme, los que comentan, los que debaten, los que le dan vida a este espacio. Y es por eso que estoy profundamente agradecida por su apoyo incondicional. Y como siempre los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre todo este asunto del compromiso? ¿Creen que Khan está realmente enamorado? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? Los leo con mucho gusto y les aseguro que cada comentario es importante para mí. Así que no duden en expresarse, este es su espacio. Y no se limiten a un simple sí o no, cuéntenme sus teorías, sus especulaciones, sus sospechas, aquí todos tenemos derecho a opinar y a compartir nuestras ideas. Y ya para finalizar, el llamado a la acción que no puede faltar. Si les gustó este vídeo, si disfrutaron del chisme y de las teorías, no olviden darle un me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y no se queden con las ganas de compartir este vídeo con sus amigos, a que el chisme es mejor cuando se comparte. Y no olviden activar la campanita, que YouTube es muy despistado y a veces no avisa cuando subo vídeo, así que la campanita es su mejor aliado para no perderse ni un solo chisme. Y recuerden que esto es solo el principio, que tenemos muchos más chismes jugosos y noticias candentes por delante. Así que no se pierdan ningún vídeo y sigan disfrutando del mundo del espectáculo. Porque este mundo de la farándula es como una caja de sorpresas, nunca sabes qué te vas a encontrar, y por eso nos encanta tanto. Hasta la próxima, mis queridos cotillas, y que tengan una semana llena de chismes y alegrías. Y no se olviden de que el chisme es como el café, si se comparte, sabe mejor, así que no duden en dejar sus comentarios, sus teorías y sus sospechas. Los espero en el próximo vídeo con más chismes, más secretos y más noticias del mundo de las celebridades. Besos.